buenos días, amigos y amigas de la agencia de noticias Fides. Nos encontramos en esta nueva entrevista que tenemos prácticamente semanal, y en esta oportunidad estamos con Ramiro Orías. El doctor Ramiro Orías es oficial del programa de la Fundación para el Debido Proceso. Él nos ha recibido en sus oficinas para hablar un tema que por demás es importante para el país, que tiene que ver con el sistema judicial y un proceso que ha sido anunciado de institucionalización de cargos a jueces en el país. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a la agencia de noticias Fides. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir este espacio con todo el público de ANF. Doctor, la anterior semana, exactamente el viernes, el ministro Iván Lima y el Consejo de la Magistratura, en pleno, anunciaban que se daba el primer paso en la institucionalización del órgano judicial a través de la institucionalización de 489 cargos a jueces. ¿Qué le dice a usted este anuncio del gobierno y del Consejo de la Magistratura? En primer lugar, creo que hay que saludar la decisión de las autoridades de la Judicatura de enfrentar de forma decidida este gran problema estructural de la justicia boliviana de la provisionalidad. Recordemos que aprovechando la disposición transitoria sexta de la Constitución, que establecía un año para realizar una evaluación del escalafón judicial, se promulgó la Ley 212 estableciendo el carácter transitorio a todos los funcionarios judiciales, ¿no? Este fue un exceso porque significó interrumpir las garantías de inmovilidad judicial consagradas para los jueces que eran parte de la carrera judicial. Bajo este pretexto de la provisionalidad o de los jueces transitorios, se inició un proceso de descomposición de la justicia donde con una simple nota de agradecimiento de servicios se podía destituir a jueces, pero también se nombraba a nombre de jueces interinos o transitorios sin aplicar los procedimientos establecidos de ingreso a la carrera judicial. Entonces, en ese sentido, enfrentar este problema es una buena señal que el país espera. Sin embargo, la preocupación viene por la forma como se está enfrentando este problema que tiene que ser resuelto, ¿no? De lo que se sabe de la conferencia de prensa, porque hasta en la mañana de hoy el Consejo de la Judicatura no ha publicado la nueva reglamentación. Tiene que haber un cambio no solamente en el reglamento de la carrera judicial, sino en la ley del órgano judicial. ¿Por qué? Porque el anuncio establece que estos jueces transitorios o provisionales van a ser motivo de ingreso a la carrera a través de un concurso interno. Sin embargo, el concurso interno no está previsto en la ley del órgano judicial 025. El artículo 214 de la ley dice que el ingreso a la carrera es por concurso público abierto, ¿no? Donde todos los abogados que tengan las condiciones de idoneidad y que reúnan los requisitos de integridad, de profesionalismo, puedan presentarse. Y por lo tanto creemos que esto es muy grave porque el actual sistema judicial, tan venido a menos, con muchas denuncias no solamente de retardación de justicia, sino de condenas por error judicial, de redes de corrupción, de consorcios de jueces y abogados, necesita un proceso de depuración, un proceso de saneamiento, ¿no? Sin embargo, bajo este sistema pues, podría pasar la situación que simplemente van a ser ratificados los actuales jueces y no va a haber un proceso de profesionalización, y creemos que un concurso abierto asegura mejor un proceso de nombramiento más competitivo que permita oxigenar el Poder Judicial con nuevo talento humano. Doctor, ¿por qué no entendemos si está previsto que debe ser un concurso abierto, ¿no? Me imagino para alentar una competición entre candidatos, se lo hace cerrado, se lo hace de manera interna, es decir, los 489 jueces que están ahora transitorios prácticamente van a ser ratificados.
Pues no conocemos todavía cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son los baremos de puntaje, cuán exigente va a ser esta evaluación. Sin embargo, pues deja la duda, ¿no? Una judicatura tan cuestionada que ha motivado toda una agenda de debate nacional sobre la necesidad de transformar la justicia, de cualificar los recursos humanos en el Poder Judicial o en el órgano judicial. Bajo este procedimiento, pues en el fondo se está allanando el camino para que esta mediocridad hoy se convierta de carrera, porque una vez que ingresen al sistema de carrera judicial, pues van a estar amparados por todas las garantías para los operadores de justicia, entre ellos la movilidad, y por lo tanto el sanear el Poder Judicial va a ser una tarea más difícil. ¿Usted cree que cambia algo con este llamado proceso de institucionalización? Parecería que no, porque en realidad lo único que va a hacer es legalizar la situación de los jueces provisionales, cuyo desempeño pues, es bastante deficiente en la generalidad. Hay buenos jueces de antes que se han quedado y que actualmente están dentro de la carrera judicial, que no han sido evaluados, pero sobre todo la preocupación de este mecanismo que creo no da las condiciones de competencia y de transparencia que permitan cualificar y profesionalizar la función de la judicatura. ¿Se puede entender como una no voluntad para cambiar nada en realidad, doctor? Pues por los hechos estamos viendo que en realidad el statu quo se va a mantener bajo este sistema, no por el hecho de que se le dé un título de titular, significa que el Poder Judicial ha mejorado en sus elementos de profesionalización y de integridad personal. Indudablemente, el instituir una carrera judicial es un avance importante porque va a permitir que muchos jueces que hoy se ven sometidos a las interferencias políticas o de otra índole, pues al estar amparados bajo un estatuto de carrera van a estar más blindados y van a poder actuar seguramente con mayor independencia. Pero creemos que el mecanismo del concurso interno no es el mecanismo más idóneo, y además que no está previsto en la ley del órgano judicial, y hacer una reforma específica del reglamento de carrera judicial estableciendo una vía no establecido, también deja dudas sobre su legalidad. Doctor, este tema que usted dice que debe ser un concurso abierto, ¿está en la ley del órgano judicial? Sí, el artículo 214 de la ley del órgano judicial establece que tiene que ser... Tendría que modificarse la ley del órgano judicial. Y eso pasa por la Asamblea Legislativa. Exactamente. Ya. Entonces, ahorita estamos ante un proceso que anunciado con características ilegales. Pues no conocemos cuál es la determinación, solamente la conferencia de prensa. Por transparencia hubiera sido bueno que esta decisión, a través del instrumento normativo que se está adoptando, sea publicado en la página del Consejo de la Judicatura, que constitucionalmente es la entidad encargada de liderar este proceso. Doctor, lo ideal hubiera sido iniciar un proceso de reforma estructural al órgano judicial y que todo este proceso vaya después, o son pinceladas que le quieren dar para mostrar de que sí se está haciendo algo. Sí, lo ideal hubiera sido tener pues una hoja de ruta comprensiva de la reforma de la justicia, con prioridades y con los actores con la suficiente credibilidad para promover. Porque, por ejemplo, el propio informe del relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, establece que inclusive los procesos y los órganos encargados de estas nominaciones tampoco han demostrado actuar con las suficientes garantías de independencia e imparcialidad frente al poder político, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que esta medida va a perpetuar el actual sistema judicial que tenemos, pero ahora bajo el blindaje de la carrera judicial. Doctor, desde hace tiempo, en realidad desde el año pasado, andamos escuchando una reforma judicial. ¿Hay avances en eso desde el gobierno? ¿Cuál es su evaluación? ¿Cuál es su valoración? Pues la ruta que se ha venido siguiendo
Es una ruta bastante errática, han habido varios intentos desde el grupo de notables inicialmente, las convocatorias a las cumbres que nunca se realizaron. En estos días han habido una serie de procesos de mesas de diálogo. Sin embargo, por fuera de todo ese diálogo, el Ministerio de Justicia desahucia algunas propuestas que vienen de la sociedad civil, como la que se presentó por parte del grupo de juristas independientes, y desarrolla otro tipo de iniciativas como estas, cuando que no han sido debatidas en los diálogos. Entonces uno dice, ¿dialogar para qué? Porque cuando ya hay una agenda preestablecida de reformas parciales y que no abordan, creemos, la agenda estructural de la justicia, que tiene que ver con la agenda de independencia y de integridad judicial, ¿no? Creemos que el país vive más de 30 años de reforma, parece que hemos hecho de todo, pero nada ha funcionado. Hemos hecho reformas constitucionales, creado el Tribunal Constitucional, el Consejo, hemos hecho reformas procesales, penal, civil, justicia indígena, una serie de medidas que han implicado modificación de una serie de códigos. Sin embargo, la justicia en sus índices de aprobación cada vez sigue peor. Lo que ocurre es que no se ha enfrentado con decisión la agenda de independencia e integridad judicial, y esta medida parecería que lo único que hace es preservar el statu quo tal como están las cosas. ¿Por qué es, doctor? ¿Es por el sometimiento de las instituciones del órgano judicial, además del Tribunal Constitucional, etcétera? ¿O a qué se puede atribuir este hecho de que se han hecho reformas, se han creado instituciones para garantizar más los derechos, etcétera, pero nada mejora, digamos? Más bien pareciera que va hundiéndose más el sistema judicial. ¿Es por este tema de la independencia o a qué se puede atribuir como factor central? Yo ahí recogería el mensaje principal de Diego García Sayán, el relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas, cuando al final de su informe dice: hay que acercar la justicia a la gente y alejarla del poder político, ¿no? Creemos que definitivamente la presión de factores externos, de otros órganos del Estado sobre la judicatura, están distorsionando el rol que debe cumplir el Poder Judicial como un órgano independiente en el país. Ahora, parece que el sistema judicial o los operadores de justicia, doctor, parecen cómodos con esta situación. Es decir, vemos a un Consejo de la Magistratura al lado de una autoridad política, porque eso es el Ministerio de Justicia, ¿no? El ministro Iván Lima es una autoridad política, ¿no? Pero él anunciando junto al Consejo de la Magistratura este proceso, por ejemplo, de institucionalización. Pareciera que también los operadores de justicia se sienten cómodos con este sistema, así dependiente, sometido, o no la ve usted así de esa manera. Sí, este es un problema que el país arrastra ya desde hace varios años, y este sometimiento en alguna manera podríamos decir que se ha institucionalizado con la ley de la Comisión de Seguimiento a los Compromisos de la anterior cumbre judicial, que establece una comisión interinstitucional donde de los 9 miembros, 5 son extra órgano judicial y está presidido por el ministro de Justicia. ¿Cómo puede ser que el ministro de Justicia presida una comisión cuando hay un órgano judicial independiente, autónomo, que tiene su presidente, ¿no? Entonces, claro, esta ley le atribuye a esta comisión muchas de las atribuciones constitucionales exclusivas del Consejo de la Judicatura, como la implementación de la carrera judicial, la evaluación y el nombramiento de jueces. Pero nadie ha observado eso, es decir, de los actores principales que deberían estar involucrados, o sea, por ejemplo, colegios de abogados, etcétera, sí hicieron bulla en algún momento, cuestionaron ese elemento, pero no vemos que haya otras instituciones que estén preocupadas por este tema, ¿no, doctor? Sí, en algún momento yo mismo llamé la atención sobre ese tema, pero no hubo eco público, y creo que los que deberían liderar este debate son los propios jueces, ¿no? La independencia judicial no solamente se la proclama retóricamente, la independencia judicial se la ejerce.
¿no? Y ahí creo que el órgano judicial debería haber defendido su espacio autónomo, su espacio propio en el marco de las atribuciones que la Constitución le da. Ahora, parece que no hay esa fuerza, ¿no?, en el órgano judicial para defender autonomía, independencia, doctor. Más bien vemos cada vez un sometimiento mucho más claro. Sí, bueno, este es un tema estructural que nace de la forma como se eligen las altas cortes en el país, ¿no? Las elecciones judiciales ya han sido analizadas por muchos estudiosos nacionales y extranjeros, donde demuestran que no generan las suficientes garantías de independencia judicial. Entonces, pues no podemos esperar en consecuencia un comportamiento diferente en términos generales. Pero, ¿cuál debería ser la ruta, doctor? Los juristas independientes plantean, por ejemplo, el tema de la elección de altas autoridades judiciales, ¿no es cierto? Sí. ¿Podría ser, digamos, un mecanismo? En el marco de la propuesta del Grupo de Juristas Independientes consideramos que hay que hacer una modificación sustantiva al proceso de elección judicial por voto a través de una comisión independiente de calificación que se asegure que quienes se presenten a los concursos pues, pasen todos los filtros de idoneidad, de integridad, de honestidad y finalmente sobre unas listas cortas sea el poder político el que decida a quienes llegan finalmente a las altas magistraturas. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, que es el procedimiento constitucional que se establece. Sin embargo, esto no quiere ser modificado y creo que esta es la gran deuda del sistema político boliviano que históricamente ha eludido un compromiso más firme con la institucionalidad judicial. Doctor, los juristas independientes plantean que ya no sea por voto popular, entonces. Sí. Que vuelva a la Asamblea Legislativa, pero previo lo que pasa es que externo. Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa hace la preselección de candidatos, no es una elección abierta, ¿no? Entonces solamente eligen a los candidatos que la mayoría política eventual lo establece, y hemos visto qué pasa cuando el sistema político le da más de 2/3 a una sola fuerza política. Hay una selección unidimensional, no es una elección competitiva, pluralista, y por lo tanto creemos que la Asamblea Legislativa no puede ser juez y parte, no puede calificar y designar, tiene que haber un órgano independiente que por de fuera. Externo que califique y otro el que designe. Ahora, doctor, no hace mucho el ministro Lima también ha lanzado una advertencia, ¿no?, que si no se logra, ¿no?, ciertas elecciones, como podría suceder con las altas autoridades judiciales, podría ser el Ejecutivo, que ya hay otras experiencias. ¿Le dice algo de esto? Sí, yo creo que el ministro está desfasado, ¿no?, porque el Ejecutivo podía nombrar autoridades interinas bajo la anterior Constitución. La nueva Constitución no le da la atribución de elegir autoridades interinas cuando otro órgano no nombra, ¿no? En ese sentido, eso era viable bajo el anterior esquema constitucional. Actualmente hoy los servidores públicos que integran el órgano legislativo tienen el deber de cumplir su misión y tendrán que hacer los esfuerzos necesarios para construir los 2/3, como en el caso del Defensor del Pueblo o del Contralor, que no pueden omitir esa función. ¿Ahora usted cree que las propuestas que están emergiendo sobre reforma constitucional pueden dar tiempo hasta la próxima elección de las autoridades judiciales, doctor? El tema es ese, ¿no?, que si no hay el referéndum de reforma constitucional para modificar el sistema de elección de autoridades judiciales, pues vamos a llegar al próximo año con una nueva elección judicial con todos los vicios de las dos anteriores, ¿no? Con toda la falta de legitimidad, además cuando en ambas elecciones el voto blanco y nulo ha superado el voto válido, ¿no? Entonces, no querer cambiar nada pues parece que tiene, digamos, también unas consecuencias hacia el futuro. Sin embargo, creo que el proceso de reforma judicial
es un proceso a varias velocidades. Hay una agenda de corto plazo, una de mediano plazo y una de largo plazo. Y habrá que trabajar en los distintos tiempos para enfrentar la diversidad de necesidades y falencias que tienen que ser enfrentadas. Ahorita está en el Tribunal Supremo Electoral la propuesta, ¿no?, de los juristas independientes, doctor. Estamos ¿Qué esperando ruta corre? Estamos esperando un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral en relación a la viabilidad de la solicitud de iniciativa ciudadana. Mientras no se dé ese primer paso, todavía, digamos, no podemos adelantar. ¿El Tribunal Supremo Electoral les tiene que dar vía libre? Es decir, ¿sigan el proceso? Sí. ¿O les dice, no, hay observaciones, les devolvemos, o definitivamente no cumplen? Ellos tienen que hacer un estudio sobre la viabilidad primero de los requisitos formales y también sobre las preguntas que se están planteando en relación a su carácter constitucional y legal. Si les dice sí, ¿va a Tribunal Constitucional? Sí. La revisión de las preguntas. Sí. Y después... Y con eso, pues, la iniciativa ciudadana empieza a promover el levantamiento de las firmas, ¿no? Porque tiene que haber un número importante de firmas que respalden esta iniciativa. O sea, la Asamblea Legislativa no tiene nada que ver en esta fase. En esta fase no. Por lo tanto, ni el Ejecutivo tendría que decir Ni el nada. Ejecutivo, ¿no? Y ahí también llama la atención que el ministro de Justicia desahogue una iniciativa ciudadana cuando él no tiene, digamos, ningún rol y de hecho el Grupo Internacional de Expertos Independientes, una de las recomendaciones que le hace el Ejecutivo es que no se pronuncie sobre casos que están en la esfera y competencia de otros órganos del Estado boliviano. Pero se lo hace recurrente, ¿no? Parecería que son una suerte de indicaciones que pues, digamos, afectan la independencia del órgano electoral en tomar una decisión en esta materia. Doctor, y a nivel internacional, ¿hay criterios, por ejemplo, que deben cumplir los operadores de justicia como, digamos, líneas para que sean los mejores jueces, que tengan un perfil, que respondan a X y a X? ¿Hay ciertas características, criterios internacionales, doctor? Sí, a nivel de Naciones Unidas hay los principios de Naciones Unidas sobre independencia de los jueces y abogados, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, también ha establecido un informe especial sobre garantías de independencia para el trabajo de los operadores de justicia. Y entre esas digamos, recomendaciones, esos estándares internacionales de independencia judicial, se dan criterios sobre, por ejemplo, el acceso a la carrera judicial, sobre los principios de inamovilidad de los jueces, las garantías reforzadas que tiene que tener un juez para desarrollar su trabajo. Y todos esos principios coinciden volviendo a la pregunta inicial, en que los concursos abiertos y los exámenes de oposición son la mejor vía para garantizar la calidad y profesionalización de los jueces. O sea, para finalizar, doctor, ni siquiera con esta posible convocatoria interna no se estaría cumpliendo ni siquiera estos criterios internacionales, este criterio en particular. De hecho, aquí tengo en la mano este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la Independencia de los Operadores de Justicia, ¿no? Y este informe establece que los estados deben asegurar que todas las personas que cumplan con los requisitos estén en la posibilidad de concursar en igualdad de condiciones en los procesos de selección y nombramiento de jueces, aún respecto de quienes ocupan los cargos en provisionalidad, como son los jueces transitorios, los que por tal condición no pueden ser tratados con privilegios o ventajas, ¿no? ¿Qué sería el caso? Que sería el caso, ¿no? Porque aquí se les está dando un privilegio de que no compiten frente a los externos, ¿no? Entonces, claramente, la convocatoria interna va contra los estándares internacionales de independencia judicial.
Doctor, ha sido un placer conversar con usted, tenerlo en la agencia de Noticias Fides para abordar este tema que nos parece importante, como es el sistema judicial y estas características que se van dando respecto a un proceso que todos esperamos, ¿no? Que haya una reforma, pero una reforma real. Eso es lo que está esperando el país. Doctor Ramiro Orías, él es oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y a sus órdenes en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Soy Nancy Bacaflor y será hasta la próxima.